Hola traders, bienvenidos a esta nueva sesión. Bueno, de hecho, bienvenidos a la primera sesión de este curso. Lo vamos a iniciar con un tema buenísimo, o pues que por lo menos a mí me parece un gran tema, que es la formación de velas japonesas. Es algo muy importante porque en esta clase vamos a comprender el precio un poco más detalladamente y sobre todo a valorar la información que nos está dando el movimiento del precio de esas velas. Listo, vamos a interpretar mejor esa información tan valiosa que nos ofrecen esas velas. Fuera de que, déjenme les dibujo aquí como un recorrido del precio. Listo. Recordemos que el precio va haciendo unas oscilaciones a través del tiempo que pueden subir, que pueden bajar o que se pueden mantener en un nivel por cierto tiempo, ¿cierto? Fuera de eso, fuera de que el transcurso del tiempo nos puede ir generando ese tipo de cosas, también con esos ciertos movimientos podremos, viéndolo en general, podremos determinar tendencias principales, como esta tendencia principal alcista. También podremos identificar diversas tendencias secundarias. Podremos identificar ciertas zonas de rechazo, ciertas zonas de soporte de resistencias. ¿Sí? Podemos identificar la formación de patrones de velas, interpretar mejor esos patrones, etc. ¿Listo? Y ojo acá. Eh, que podamos entender o interpretar mejor el precio no significa que, ¡boom!, ya la armamos, ya estamos listos para ser rentables. Eso no, para nada, ¿ok? Para tener porcentajes poco realistas de ganancias gigantes cada mes, cada semana, cada día, no, nada de eso. ¿Listo? Esto va a complementar nuestra operativa, pero muchísimo, y la va a potenciar bastante si realmente empezamos a comprender el precio mejor, a interpretarlo mejor, ¿sí? A entender esa intención que tiene el mercado, ¿sí? Y ponerla a nuestro favor, ¿sí? Y podremos mejorar. De hecho, uno de los resultados principales que espero que ustedes saquen de esta sesión de formación de velas japonesas, sea que ustedes puedan saber o tengan una perspectiva más amplia de por qué, o una de las razones de por qué ganar una operación, de por qué empatar una operación, o por qué perdieron una operación. ¿Listo? Sobre todo de por qué perdieron una operación, que sean conscientes de eso. Porque perder una operación es lo peor, ¿sí? No, no por el hecho de que perdemos dinero, sencillamente por el hecho de que no comprenderlo nos lleva a la ira, nos lleva al estrés y nos lleva a la frustración. Y eso nos va dañando nuestro proceso, ¿sí? Lo va haciendo largo, lo va haciendo muy eterno, lo va haciendo muy lento. Pero si ustedes comprenden el precio y son capaces de ser conscientes de por qué, o una de las razones de por qué se pudo haber perdido esa operación, ¡buah!, ustedes se van a relajar muchísimo, su psicotrading va a mejorar bastante, ¿sí? Van a estar más seguros y van a saber en qué momento es bueno para ustedes operar o no operar. Solamente quedarse viendo el mercado lo que está haciendo y listo. Recordemos que el mercado no necesita todo el tiempo de nuestra intervención. ¿Listo? Recordemos eso. Pero bueno, ya acabemos el discurso y vamos a seguir con lo que sería la clase. ¿Listo? Entonces, vamos a tener varios ejemplos y diferentes cositas. ¿Listo? De hecho, un comentario aquí. Tenemos un gráfico de líneas y lo que estoy encerrando en en estos rectángulos verdes, este gráfico de acá no sirve para nada. ¿Listo? Esto no tiene ninguna intención de que yo la haya hecho para mostrarles ciertas condiciones, que no sé qué, nada, nada. Solamente hay un ejemplo que todo el gráfico en sí que dibujé, sí tiene una intención como tal. ¿Listo? Para que me puedan comprender mejor un análisis. ¿Listo? Pero bueno,
Ya con eso empecemos. Vemos que tenemos apertura, vemos que tenemos cierre, máximo y mínimo. ¿Listo? En este ejemplo. Este sería nuestro nivel de apertura, este sería nuestro nivel de cierre, nivel de máximo y nivel de mínimo. ¿Listo? Entonces, vamos a ver qué tipo de vela es. Si nosotros vemos que el nivel del cierre de nuestra vela está por encima del nivel de apertura, nosotros tendremos una vela una vela alcista, ¿cierto? Y tendremos también una mecha. Listo. Aquí va. Bueno, una mecha como chueca, pero bueno. Tenemos una vela alcista tipo doji, un patrón de velas. Listo. Y vamos a ver, este tiempo de acá, recordemos, este curso está enfocado sobre todo a operaciones operaciones turbo, operaciones de 1 minuto, máximo 30 segundos. ¿Listo? Entonces, estos son minutos. ¿Listo? Entonces, vamos a ver la formación de una vela del minuto 3 al minuto 4. ¿Ok? Entonces, vemos que la vela bajó con fuerza, bajó con bastante fuerza, pero boom, subió con muchísima más fuerza, volvió a bajar con algo de fuercita y listo. Entonces, vemos que la apertura y el cierre de la vela fueron vendedores. ¿Sí? Vendedores. Pero los que más tuvieron presencia y los que más controlaron el precio por más tiempo fueron los compradores. Por eso nosotros tenemos una vela que va hacia la alza. ¿Listo? Entonces, aquí nosotros podemos ver una intención de que el precio sí baje, pero vemos que los compradores todavía siguen dominando. Todavía no es hora de que el precio revierta y empiece a tener una tendencia bajista, un impulso, un retroceso, pullback bajista. ¿Listo? Entonces, nosotros podríamos interpretar que esta vela doji que se formó acá ya sería una vela pues para que el precio retroceda y empiece una tendencia bajista. Pero cuando tenemos este doji que es alcista, nosotros también podemos interpretar que va a haber fuerza de los compradores que retrasen ese impulso o ese pullback o ese retroceso bajista. ¿Listo? Esa es una manera en la que podemos interpretar. ¿Listo? Recordemos una cosa también, en esta sesión también vamos a poder entender varios conceptos, podemos comprender análisis de soportes, gaps, números redondos, etc. ¿Listo? Pero ese no es mi enfoque en esta sesión, pero igual ustedes también pueden pausar el video en los distintos ejemplos que vamos a hacer y analizarlos. ¿Listo? Entonces, siguiente ejemplo. En este ejemplo vemos que tenemos la apertura en este nivel que sería el 1.60 y tenemos el cierre acá abajo que sería en el 1.30. Como tenemos apertura arriba y cierre en la parte de abajo, ¿sí? Por debajo del nivel de apertura, tenemos evidentemente una vela perfecta bajista, ¿cierto? Vela perfecta, ¿por qué? Porque no vemos ningún tipo de mecha, ¿sí? No se generó ningún tipo de mecha. ¿Ok? Y viendo el gráfico de línea durante este minuto de la formación de la vela, vemos un control definitivo y con mucha fuerza de parte de los vendedores. ¿Por qué? Porque vemos que el mercado empezó acá a bajar fluidamente y ¡boom! Los vendedores entraron con mucha fuerza para empujar el precio hasta el nivel 1.30. ¿Listo? Entonces vemos clara presencia de los vendedores con muchísima fuerza. ¿Ok? Vamos a ver un ejemplo con contexto de ese tipo de vela perfecta que nos generó acá de gran volumen. ¿Listo? Recordemos que esto es un ejemplo de diferentes situaciones que yo he podido ver y que he podido operar en el precio, en el mercado con anterioridad. ¿Listo? No significa que esto se cumpla 100% todas las veces, para nada, ¿sí? Pero es un muy buen análisis con una buena comprensión de lo que sería el precio, ¿listo? Que es el objetivo de esta clase, de la formación de las japonesas. Entonces, tenemos impulso bajista fuerte, que es rechazado por este nivel de precio que sería el 1.35, ¿cierto? El 1.35. Que nos genera un soporte
bastante fuerte, un soporte bastante fuerte, con una reacción impresionante. En este nivel del 1.35, este soporte tiene una reacción de parte de los compradores bastante fuerte, ¿sí? Con muchísima fuerza. Lo que se demoraron los vendedores en bajar acá 5 minutos, los compradores lo subieron en 3. Es impresionante. Volvieron a ser rechazados por el nivel del 1.60. Bajó el precio. Listo, hubo acá un retroceso. Digo un impulso. Un pequeño descanso. Aquí presencia de compradores. Y volvemos a tener un impulso bajista. Listo. Vemos que todas las velas tienen alguna mecha, unas más grandes, otras más pequeñas, pero nuestra vela perfecta evidentemente no tiene ninguna. ¿Qué otra cosa podemos analizar de esta vela? Fuera de una evidente presencia de parte de los vendedores, vemos que nos rompe ese nivel de soporte y nos lo rompe bastante bien. ¿Sí? No es un rompimiento pequeño, no es un rompimiento tacaño. ¿Sí? Pero también muy importante, tenemos un rompimiento de parte de nuestra vela perfecta del último mínimo. Recordemos, el soporte fuerte está en el nivel de lo que sería el cuerpo de nuestras velas, pero también en las dos tenemos unas mechas, que recordemos que esa punta de las mechas también pueden considerarse como soportes o resistencias. ¿Listo? Entonces podemos trazar una segunda línea ahí para generar una zona. ¿Sí? No generamos un nivel, sino generamos una zona. Ahora, ¿qué pasa? Si el precio nos rompe esa zona totalmente, como lo hizo en este caso, nosotros ya tenemos un rompimiento supremamente evidente, ¿sí? Y una dominación en el juego total de lo que serían los vendedores, de la fuerza bajista. Pero vamos a colocar un ejemplo en donde no sería tan chévere. Vemos que la vela, esta vela, hace rompimiento del soporte, disculpe, hace el rompimiento de este soporte, del soporte fuerte, pero sigue atrapado dentro de esta zona que generamos con la punta de las mechas, ¿sí? Del último mínimo que se generó. Y recordemos que esto es una reacción fuerte. Entonces, ¿qué pasa? Podemos ver este rompimiento del soporte fuerte, pero no tenemos en cuenta este último mínimo, ¿sí? Y que la vela terminó atrapada en ese último mínimo. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros podemos entrar acá a la venta con la idea errónea, con el análisis erróneo de rompimiento, que aún el precio sigue atrapado ahí en esa zona. El precio puede bajar, podemos quedar totalmente ilusionados y subir y empezar a seguir subiendo, hacer otro retroceso acá y nos formó un doble piso. ¿Sí? Entonces ahí tenemos una mala comprensión o una mala interpretación del precio, de las velas, de la formación de esas velas. ¿Listo? Pero pues este no es el caso. Hizo el rompimiento del soporte fuerte y el último mínimo y fue un gran rompimiento. Fue un rompimiento muy, muy bueno. ¿Cierto? Un rompimiento bastante bueno. Entonces, nosotros acá, ¿qué esperamos? Fuera de que vemos una intensidad, una dominación total de parte de los vendedores y sobre todo con nuestra gran vela de rompimiento, podemos esperar que la siguiente vela haga su retroceso, entre a la zona de la cual acabamos de salir, tomamos el mejor punto de entrada posible para la venta y ganamos y esperamos más bien que el precio baje. Y tenemos un gran punto de entrada y un gran profit. ¿Listo? Recordemos, esto es un ejemplo, no significa que siempre vaya a funcionar. Vamos a seguir viendo más ejemplos. Bueno. Si recuerdan, yo les dije que este gráfico de líneas que está fuera de este cuadrado no lo vamos a tener en cuenta, pero que hay un ejemplo que sí vamos a tenerlo en cuenta, pues es este ejemplo. ¿Listo? Pero primero vamos a analizar nuestra vela del minuto 4 al minuto 5. ¿Ok? Tenemos apertura y cierre en el mismo nivel. Entonces, apertura y cierre en este nivel. Y tenemos
un máximo acá en el 1.55 y tenemos un mínimo acá como en el 1.27 más o menos. ¿Listo? Entonces vamos a dibujar esta vela. Vemos que esta vela sube con fuerza, baja con mucha fuerza, sube, baja, sube con muchísima fuerza, baja, sube un poquito y baja para terminar siendo una vela empatada. ¿Por qué empatada? Porque el nivel de apertura y el nivel de cierre es exactamente el mismo. Entonces el precio empató. Uy, tan choco tampoco. Bueno, quedó perfectamente centrado, pero pues bueno. Entonces, acá que tenemos, esta vela es una vela tipo doji, ¿cierto? Tenemos una vela tipo doji aquí. Entonces, recordemos, esto es un patrón de vela. Incluso la vela, dependiendo de una vela perfecta con gran volumen, también se puede considerar un patrón de vela. Pero bueno, estos patrones de vela los veremos en diferentes clases más a profundidad. ¿Listo? Ahora, vamos a ver un contexto con estos tipos de velas que pueden ser engañosas si no sabemos comprender la formación de estas velas, los movimientos del precio y su contexto. ¿Listo? Entonces, vamos a analizar esta primera, disculpen, esta primera sección, ¿sí? Del minuto 1 al minuto 2, ¿ok? Entonces, vemos, este es el nivel de apertura de nuestra vela, subió, bajó con fuerza, subió, bajó para cerrar en el mismo nivel. Entonces acá que tenemos nuevamente una vela doji, ¿sí? Como esta de acá. Vamos a ver la siguiente. ¿Qué tipo de vela sería? Vemos que su nivel de apertura es este, baja un poquito, sube con fuerza, baja y termina acá en este nivel, del minuto 2 al minuto 3. Vemos que es una vela alcista, ¿por qué? Porque la apertura y el cierre es más alto que el nivel de apertura. Y tenemos una mecha tal que así. ¿Listo? Vamos a ver la siguiente, nivel de apertura en este nivel, sube con fuerza, baja para terminar en este nivel, que sigue siendo una vela alcista con esta mecha. ¿Listo? Pues aquí tenemos esta vela doji, esta vela empatada con una mecha tal que así. ¿Listo? Vamos a ver la siguiente. Vemos que el precio abre aquí, sube con fuerza y baja con fuerza para terminar acá en este nivel. Por lo tanto, tenemos una vela bajista y esta mecha. ¿Qué podemos ver acá, muchachos? Nosotros podemos ver que hay una gran indecisión del precio. Tenemos dos velas dojis empatadas y estas otras velas, que esta podría ser un martillo, o una estrella fugaz o cierto patrón de vela y estas velas también una especie de una vela doji, ¿sí? Pero básicamente el precio vemos que está encerrado dentro de este rango. No pasan ciertos niveles, ¿sí? El precio sigue rebotando. ¿Sí? Hay demasiada indecisión de parte del precio. ¿Y esto qué nos quiere decir? ¿O qué podemos sacar de acá? Que el precio no está apto para que nosotros lo operemos. Si son unas pésimas condiciones, nosotros ¿qué deberíamos esperar acá? Que el precio empiece a ser una estructura más clara, más evidente, con movimientos más sencillos de predecir. ¿Listo? Entonces, vamos a seguir con el siguiente ejemplo. Este de acá. A ver qué podemos sacar de acá. Tenemos apertura en el nivel del 1.34, 35 y cierre en el punto del 1.55. ¿Listo? ¿Y esto qué nos genera? Nos genera una vela alcista, ¿cierto? Que sube con fuerza, va un poquito, sube con fuerza y termina subiendo con mucha fuerza para una vela alcista perfecta.
Vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo con esta vela perfecta alcista, como vimos el ejemplo con la vela bajista perfecta. ¿Listo? Este es un escenario totalmente distinto. Impulso bajista, acá nos generó un gap del precio, que nos genera una zona de soporte de resistencia, que es confirmada por el rechazo y reacción de rebote muy fuerte a partir de esta zona. ¿Listo? Aquí ya vemos una reversión del precio, pero vemos que la reversión es débil. Sí, es una reversión, un impulso alcista, pero vemos que es débil. Y vemos acá nuestra vela alcista perfecta. ¿Listo? Si nosotros no vemos bien el desarrollo del precio, podemos llegar a ignorar esta zona tan importante de soporte de resistencia generada por este gap y confirmada por este punto, ¿cierto? Fuera de eso, si no sabemos interpretar bien el precio, esto lo podemos ver como impulso alcista, que en realidad es un estancamiento del precio. ¿Sí? Esto es un estancamiento del precio. Aquí los compradores no han tomado en su totalidad el control de lo que sería el mercado como tal. ¿Sí? Entonces, si no tenemos en cuenta esto, nosotros podemos analizar que esta vela de este gran volumen es un agotamiento, es una vela de agotamiento de parte de los compradores, ¿sí? De parte de la fuerza alcista, lo cual sería un gran error, teniendo en cuenta estos detalles que les acabo de decir. El análisis es válido, es totalmente válido, pero si lo juntamos con el contexto, es un análisis erróneo. Válido, es un buen análisis, pero es erróneo en esta situación en específico, en este escenario. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Esta vela nos muestra que ya los compradores tomaron el control de la fuerza del mercado actual. Aquí empieza realmente a dominar los compradores, ¿sí? Empieza a dominar la fuerza alcista. ¿Por qué? Porque ustedes pueden ver estas mechas tan grandes y esos cuerpos tan diminutos que nos indican una presencia en los vendedores impresionante. Ahora, también podemos ver este nivel que fue respetado, y que no dejó que el precio pasara, ¿sí? Con facilidad. Entonces acá vemos el mercado bastante mezclado entre las fuerzas, que son velas alcistas, sí, pero la fuerza sigue siendo bastante inestable, ¿sí? No hay nadie que estuviera dominando en su totalidad, pero esta vela ya nos despeja esa variante que puede que entren los vendedores en la siguiente, ¿sí? Aquí ya vemos una dominación total de parte de los compradores. Ahora, si nosotros interpretamos esto como una vela de agotamiento, en esta vela que abre aquí, después de la vela de agotamiento, nosotros podemos entrar erróneamente con ese análisis a la venta y perder nuestra operación a la venta en este nivel de acá arriba, ¿sí? Entonces, si no lo comprendemos, podemos tener ese error y pues perder dinero. No sabemos por qué perdimos, entonces nos da mal genio, nos frustramos y le echamos la culpa al mercado, que al computador, que a la mascota, a todos, menos a nosotros. ¿Listo? Entonces, como tenemos estas reacciones, tenemos todas estas cositas, nosotros podemos ver que esta vela nos indica la dominación ya total de lo que sería de parte de los compradores, que pues vemos que es así en las siguientes velas. Y vemos que esta vela, que sería como un tipo de vela marugosa, una vela de continuidad, nos rompe esta zona de gap, esta zona del gap que fue confirmada en este punto, que nos genera lo que sería una resistencia bastante fuerte, y esta vela nos rompe esa zona directamente y sin mechas.
¿Listo? Entonces ahí ya tenemos más seguridad y una evidencia clarísima de parte de los compradores. Entonces, ¿qué haríamos nosotros? Con un análisis correcto, teniendo en cuenta todos los factores de nuestro contexto. ¿Listo? Recordemos que el contexto es supremamente importante. Entonces, ¿qué pasa? Esperaríamos que el desarrollo de la formación de nuestra vela hiciera un retroceso, lo que sería dentro de nuestra zona, que ahora ya no es una resistencia, sino que es un soporte. Tenemos un gran punto de entrada, digamos que a este nivel, y la ganaríamos acá arriba. Y tendríamos una muy buena operación. ¿Listo? Recordemos, esto es un ejemplo, no va a funcionar 100% todas las veces que nosotros lo llegáramos a ejecutar. ¿Ok? Vamos a seguir con otro ejemplo más. Ahora, tenemos apertura, cierre y mínimo. ¿Listo? Entonces, apertura, cierre, mínimo. Entonces, ¿qué vela? ¿Qué tipo de vela es esta? Tenemos una vela de tipo bajista, ¿cierto? Porque el nivel de cierre, este de aquí, está por debajo de lo que sería el nivel de apertura, este de acá. Entonces, el cuerpo de nuestra vela sería tal que así. Que tendríamos una mecha, por supuesto, hasta este nivel. ¿Listo? Y podemos ver que esta vela, es un patrón de vela en específico, pero bueno, no lo voy a explicar. Vamos a verlo en un contexto, más o menos cómo lo podríamos operar. Una de las tantas variantes y seguimos con la clase, ¿listo? Vemos que este contexto es el seguimiento de este, ¿cierto? Entonces, vamos a ver qué sucede acá. Vemos que tenemos este movimiento. Aquí no tenemos quién está dominando claramente. Aquí ya vemos el desarrollo de los que están dominando, de la fuerza de los compradores, un dominio total. Y vemos que acá tenemos en nuestro patrón de vela anterior, ¿cierto? Y vemos que acá también tenemos un gap, de nuevo, ¿sí? Para los que ya estuvieron en vivo en la clase de gaps, ya saben qué tipo de gap es este. Ya saben cómo lo pueden operar. ¿Listo? Y ya saben cómo lo pueden analizar, cómo pueden analizar esta situación. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Tenemos este gap, este gap y esta vela que nos da justo en el nivel de un soporte de resistencia de un número redondo, un número institucional, que sería el 1.60. Quien no sepa que es un número redondo, que es un número institucional y todas estas cosas, no se preocupen, a lo largo de este curso irán viendo las clases de estos temas para que pues, les vaya quedando claro. ¿Listo? No se me apresuren. Entonces, tenemos un rechazo. Listo, vemos este rechazo de parte de esta zona, que anteriormente ya lo habíamos visto. Y vemos que el precio, nosotros podemos hacer una cosa. Si nosotros somos un trader arriesgado, esperaríamos el retroceso a este nivel de soporte a resistencia, que ya vemos que acá hay una clara evidencia de que los vendedores quieren entrar, ¿sí? Por esta zona no negociada que dejaron los vendedores y que nuestra vela terminó siendo a favor de los vendedores, ¿sí? Una vela bajista. Entonces, con eso, con el patrón de vela, con esta zona de soporte de resistencia y todo esto, podremos esperar ese retroceso, tomar una venta ahí y pues ganarla a este nivel. Si no somos tan arriesgados, perfecto, no hay problema. Igual podemos tomar otra operación porque tenemos este gap, zona de soporte de resistencia, insisto, que tiene prácticamente una confluencia con este nivel de número redondo del 1.60 y esperar a que la siguiente vela abra y meter una venta, ¿sí? Porque vemos que este es un gran rompimiento. Cuando tenemos rompimientos tan grandes, esto nos quiere decir que el precio ya no necesita regresar para testear este nivel de soporte de resistencia y seguir bajando. No es necesario, porque la fuerza es tan evidente y tiene el control total que el precio solamente va a ir bajando y bajando y bajando. Eso es todo. ¿Sí? Entonces podremos entrar en una venta en esta vela sin tener que esperar el retroceso. Bueno, insisto, esto es un ejemplo, no significa que siempre se vaya a dar. Ahora vamos a ver un ejemplo en el gráfico real, en el mercado real. ¿Listo? Entonces,
Vamos a analizar primero el movimiento. Listo, la formación de nuestra vela. Vemos que tenemos el nivel de apertura aquí y tenemos nuestro nivel de cierre acá, ¿cierto? Y el punto máximo donde llegó sería este nivel, ¿ok? Entonces, vamos a ver qué pasa. Vemos un impulso alcista fuerte, se mantuvo en ese precio, subió de nuevo. Acá una oscilación, bajó con fuerza y empezó a subir tranquilamente, poco a poco, hasta que cerró acá. Entonces, ¿qué pasa? Vemos una fuerza bastante explosiva de parte de los compradores, pero vemos que los vendedores entraron con calma. Entonces, ¿qué sucede acá? Vamos a ver qué tipo de vela nos genera. La apertura está acá y el cierre está arriba. Entonces, esto nos generaría una vela, disculpen, una vela alcista, totalmente, acá, con una mecha, ¿cierto? Que sería esta mecha acá. Entonces, tenemos una vela que es similar a un martillo, ¿sí? A una vela tipo martillo. Listo. Entonces ya tenemos esta vela que nos indica que los compradores vienen dominando, ¿sí? Pero que la fuerza se está desgastando y los vendedores están entrando en acción. Ahora vamos a ver el contexto, a ver qué podríamos sacar o qué es lo mejor que podríamos sacar de esto. Listo. Este es el contexto. Esta sería nuestra vela que está encerradita en dos, ¿qué? En dos líneas. Uf, casi que no me sale. Listo. Vemos que es exactamente como nosotros dijimos. Una vela alcista con mecha en la parte superior. Vamos a ver este contexto dividido en tres pedazos. ¿Listo? Primero vamos a definir la tendencia. Acá, ¿qué tendencia tendríamos? Tendríamos como un impulso alcista y un impulso bajista, pero realmente no tenemos nada claro, así como que el precio está mezclado, está bastante mezclado, ¿sí? Sube y baja con fuerza, hay eh, muchas velas así empatadas. Vemos que acá tenemos como unos soportes, ¿sí? Que siempre como que nos hacen rebotar el precio ahí, como que hay un tipo de consolidación ahí extraña. Entonces no tenemos una tendencia clara, una tendencia definida en nuestra primera parte. Vamos a ver en la siguiente zona, en la segunda parte de nuestro contexto, a ver qué tenemos. Aquí sí tenemos una clara evidente tendencia alcista, ¿cierto? Tenemos un impulso, una zona de consolidación, tenemos impulso, consolidación aquí, impulso, y vemos un gran impulso. Vemos que esta vela subió muchísimo y bajó con mucha fuerza, ¿sí? Entonces, ¿qué podríamos decir acá? ¿Que los vendedores están entrando en acción? No en su totalidad. ¿Por qué? Porque vemos que esta vela, digamos que esta vela subió 100 puntos y los compradores subieron 100 puntos acá y los vendedores bajaron, digamos, 120, como por poner una cifra, ¿sí? Para el ejemplo. Pero ¿qué pasa? Los compradores subieron en un minuto, porque el gráfico de un minuto, subieron 100 puntos en un minuto. En cambio, esos 120 puntos que bajaron los vendedores les tomó 4 minutos. 4 minutos. Y vemos que tienen mechas supremamente grandes. Entonces, ¿eso qué significa? Que les costó bajar. Entonces, los vendedores están empezando a tratar de tomar las riendas del juego, pero todavía no tienen la suficiente fuerza. Y los compradores siguen dominando acá. Nos genera una consolidación, un impulso, retroceso, vuelve otro impulso y ya aquí el mercado sí empieza a bajar. ¿Listo? Entonces, ya tenemos claro el contexto, ya tenemos claro qué es lo que está haciendo el precio y qué está lo próximo a hacer, ¿cierto? Ahora, fuera de eso también vamos a identificar algo más. ¿Qué podremos identificar acá? Acá podremos identificar una figura chartista. Sí, podemos identificar una figura chartista. Bueno, no me da para dibujarla completa, pero pues ustedes ya sabrán cuál es.
Quienes han visto las clases conmigo ya en vivo, si no, vayan revisando los videos del curso, se los dejo de tarea. ¿Listo? Pero esta es una figura chartista que podemos operar. Vemos que acá tiene los 3 toques de las figuras chartistas y rompe. ¿Listo? Rompe totalmente. Pero ¿qué pasa? Vemos que acá tenemos un falso rompimiento, entonces podremos hacer aquí un segundo nivel. Un segundo nivel. ¿Sí? Entonces, vemos rompimiento, aquí tenemos 1, 2 y 3 reacciones de parte del precio. Tenemos 3 oportunidades ahí para operar. ¿Listo? Tanto a la baja por el rompimiento de esta vela de acá, podemos operar estas 2 velas de acá, sobre todo esta que es la que analizamos. ¿Listo? Y podremos operar estas velas que chocan en nuestro piso de nuestra figura chartista. El precio baja. Vamos a ponerlo más claro. Listo. ¿Sí? Vemos acá que el precio pues es rechazado varias veces. Ya llega a nuestro rompimiento, a nuestro segundo piso. Y el precio es rechazado. Entonces acá tenemos 2 oportunidades para operar. Y acá tenemos una oportunidad más para operar a la venta. ¿Listo? Tenemos el rompimiento de este segundo piso, así como pasó con este. ¿Listo? Y acá en esta vela de acá, por este rompimiento, que es un buen rompimiento, sumándole que la figura chartista, ya es hora de que se vaya, sí, ya de que sea rota por los 3 toques. Que es lo que suele funcionar una figura chartista, pues podremos operar esta vela. ¿Listo? Pero pues bueno, esto es un ejemplo de lo que podremos analizar, comprendiendo bien nuestra información que nos dan las velas, ¿sí? Que nos dan los movimientos del precio. Ya ven, si nosotros vemos el desgaste de la fuerza alcista aquí y le sumamos este tipo de vela, ¿sí? Que ya va siendo rechazado, incluso lo podíamos acá trazar una línea de tendencia, vemos que este es el tercer toque, que boom, ya rechazó directamente, ya aquí podemos operar hacia la baja, ¿sí? Incluso si tenemos dudas, podemos esperar que esta vela nos confirme la fuerza de los vendedores, ¿sí? Y entrar en las siguientes velas. Esa es una forma de operarlo, ¿listo? Esa es una forma, sobre todo para traders arriesgados, pero pues la idea sería operar en esta vela, ¿sí? O en la siguiente. Y listo. Esa es la información, así es, nosotros podemos entender el contexto y podemos entender aquí el bajón del precio, cómo los vendedores empezaron a tomar las riendas del juego con tantísima fuerza. Listo, aprendiendo a interpretar mejor el precio. Entonces, pues, muchachos, espero que les haya quedado claro este tema de formación de velas japonesas, que les saquen muy, muy buen provecho. Listo, podamos entender mejor el precio y eso nos permita generar unos buenos profits y cuidar nuestro dinero. Listo, saber en qué momento operar y en qué momento no. Entonces, eso sería todo por esta primera sesión de este curso. Entonces, pues, bye traders.